Bueno, buenos días a todos y bienvenido a otro foro del Círculo de Empresarios. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el talento senior y el valor de la experiencia. Y estoy aquí, bueno, esto lo hemos hecho en 4 reuniones en los últimos 2 años, el Círculo de Empresarios con la Fundación Transforma España, que lidera Eduardo Serra, que va a hacer la introducción aquí hoy. Eduardo y yo somos ambos talento senior, conocemos bien el tema. Esto fue justo cuando yo entré hace 3 años como presidente del Círculo. Hubo la primera reunión aquí mismo en las oficinas del Círculo y luego hicimos 3 sesiones en el auditorio de Garrigues. Y entonces esto va a ser la última, la de conclusión, y luego saldrá un artículo y un informe. Entonces, el tema hoy es empezar ahora y terminar a las 2 para que todos sepáis un poco cómo es la estructura. Lo va a abrir Eduardo Serra y luego tenemos una presentación del informe que hemos preparado, que saldrá también hoy. Y Reyes Escolano, que es la directora de la Fundación Transforma, y Mercedes Pizarro, que es la directora de Economía del Círculo, han hecho conjuntamente ese informe y lo van a presentar en un resumen de 20 minutos. Y luego hay 50 minutos de mesa redonda que Reyes Escolano va a moderar con Íñigo Sagardoy, presidente del Grupo Laboral Diversidad del Círculo, Rosa Zarza, que es socia directora del Departamento Laboral de Garrigues, Rafael Domenech, que es responsable de análisis económico de España de BBVA Research, y Jesús Vega, que es un conferenciante, un escritor que está con la Fundación Transforma España. Entonces, eso es la mesa redonda y luego yo haré la clausura justo antes de las 2. Entonces, en este momento paso la palabra al presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra. Eduardo. Buenos días, muchas gracias, John. Es un placer, ha sido un placer el hacer este trabajo conjuntamente con el Círculo de Empresarios. Yo creo que vivimos en una sociedad demasiado acelerada y estamos pendientes solo del corto plazo y no le damos la importancia que tiene a los asuntos del largo plazo. Como decía John, los seniors, venimos oyendo desde hace muchos años el problema de la sostenibilidad de las pensiones. ¿Vamos a poder seguir pagando las pensiones? Esto es un problema, yo recuerdo, desde los años 70 del siglo pasado ya se venía hablando del peligro, del riesgo de la sostenibilidad de las pensiones. Es un asunto, por tanto, del largo plazo que cada vez se va haciendo más corto, pero es un asunto de largo plazo. ¿Por qué nos hemos dedicado a este tema del talento senior? Senior, como todos sabéis, es una palabra inglesa, pero a mí me gusta saber el origen de las palabras. En latín, el senecto, el senex, el viejo, es un concepto que ha dado entrada a conceptos muy modernos. El senado era la reunión de los viejos, el sínodo, el Sanedrín. Siempre se ha dado mucho valor a lo largo de la historia. Todas las sociedades han dado valor a la edad, a la experiencia. Y nosotros, tanto el Círculo como nosotros, pensábamos que había que ocuparse de este talento senior. ¿Por qué? Pues porque ha habido unos cambios tan drásticos recientemente que justificaban la revisión urgente de un tema de largo plazo que cada vez se está haciendo más, como digo, de corto plazo.
En la Fundación, la verdad es que desde el principio nos hemos ocupado del talento. Nacimos el año 2010 en la crisis anterior, la crisis del 2008, donde España había perdido un poco la confianza en sí misma, el pesimismo por enésima vez nos inundaba y salimos con un documento de base empresarial nacido de entrevistas con 100 personalidades de la vida empresarial, económica española, un documento que tuvo, sobre todo porque no gustó mucho al gobierno del tiempo, y ese no gustarle al gobierno nos hizo famosos. 2 años después sacamos lo que nos parecía que era la más importante de las 9 reformas que propugnaba el documento llamado Transforma España, y era el talento. Dicho de otra manera, la educación, la formación, el sistema educativo. Había que cambiarlo muy en profundidad. Y de ese documento del Transforma Talento, la más importante de las sugerencias era: lléguense a un acuerdo entre los partidos políticos para hacer un sistema educativo que dure, que nuestros hijos no estén en peores condiciones que los franceses o los alemanes o los japoneses o los americanos, para que sepan por dónde va hay que caminar en este sistema educativo. Bueno, acabamos de ver la 7ª o la 8ª ley de educación, naturalmente sin acuerdo. Pero como digo, había, y por eso nos hemos ocupado de este tema, el Círculo y nosotros, había algunas razones, algunos motivos muy concretos. Ha dicho John que hemos tenido 4 reuniones. La primera fue la reunión de los científicos, donde nos dijeron cosas muy sorprendentes. A mí me sorprendió especialmente que se dijera que en 1919, hace 100 años, de cada 100 personas que nacían, llegaban a cumplir 65 años, 10, el 10%. En el 2019... la previsión es de cada 100 personas que nazcan no cumplirán 65 años 10, sino 90. Es decir, la inversa. Donde antes solamente llegaban a, teóricamente, tener derecho a pensión, llegaban 10, ahora llegan 90. Es un cambio asombroso, pero no es el único cambio. Es que además la pensión que que cobraba a partir de los 65, de los 70, antes se cobraba un periodo que lo explicarán a continuación, de unos pocos años, que cada vez va creciendo más. Es decir, la carga de las pensiones en sí misma cada vez es mayor. Pero la otra parte es quienes pagan las pensiones, que son la población activa, esa va disminuyendo drásticamente. Y entonces, yo recuerdo que en los años 80 del siglo pasado me tocaba ir a Estados Unidos a explicar lo que era la democracia española y acababa diciendo: tenemos la sociedad más joven de Europa. Hoy no estamos en esa situación. Nuestra sociedad española ha envejecido asombrosamente y tenemos unas tasas de fertilidad por debajo de las ya tradicionalmente muy bajas. Si la tasa de reposición es el 2,1 hijos por mujer, estamos en el 1,20 y tantos de hijos por mujer, es decir, muy lejos de reponernos. Esto hace surgir otro problema candente, que es la inmigración. Vamos a necesitar urgente y cada vez más inmigración en los países europeos. Por un lado, longevidad, por otro lado, demografía, y el tercer aspecto que ya he ido tocando, que son las pensiones. El gran problema de las pensiones es si pueden ser sostenibles. Si cada vez hay menos que pagan y más que cobran, y además cobran más tiempo, cada vez va a ser más difícil sostener las pensiones. Bueno, eso ahora mismo se ha puesto de moda, el tema lo están estudiando el gobierno y algunos otros institutos lo están estudiando, y
veremos cuáles son las conclusiones que sacan, pero me gustaría aquí decir solo dos cosas. Uno, es lo que ya he dicho, la sostenibilidad, el que si podemos seguir abordando el tema de las pensiones con esa estructura de población, y otro que no se quiere hablar en España, pero que se ha hablado en otros países y que aquí lo tocamos, que es el sistema, en vez de reparto, de que la pensión de hoy, los pensionistas de hoy viven de los salarios de hoy, de la población activa de hoy, hay otro sistema que es el que se llama el sistema de capitalización, que es yo cobro con arreglo a lo que haya cotizado en mi vida. Ese, como digo, no se quiere tocar, pero es un tema que cada vez será más urgente. Como decía John y empezaba a decir, yo hemos tenido 4 sesiones. Una sesión de los científicos, hemos tenido una sesión de los aspectos filosóficos y tuvimos una tercera sesión de ver cómo se enfocaba el problema desde el punto de vista de las empresas. Y la última sesión fue cómo se enfocaba desde el punto de vista de las administraciones públicas. Esas 4 sesiones fueron cerradas por un cierre del ciclo que presidió la ministra Magdalena Valerio. Hoy presentamos el documento y habrá unas propuestas que espero que al final nos haga John el decir cuáles son las propuestas que hacemos, entendiendo que es lo mejor para los intereses públicos desde el punto de vista del sector privado, de lo que hoy se llama la sociedad civil, al que pertenecemos tanto el Círculo de Empresarios como la Fundación Transforma España. Y yo, sin más, agradeciéndoles a todos la atención, me despido. Buenos días y muchas gracias. Eduardo, y ahora pasamos a la presentación del informe. Reyes Escolano ya aparece en pantalla y falta Mercedes Pizarro. Ahí está. Nos despedimos de momento de Eduardo y paso la palabra a Reyes, que es la directora de la Fundación Transforma España. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos por estar escuchando la presentación de este informe que, como comentaba John al principio, llevamos tiempo, años detrás de llevarlo a cabo y ahora ya es una realidad. El informe comienza vamos a dar un resumen de los distintos apartados del informe. Comienza dando información sobre las macrotendencias demográficas a nivel mundial. Entonces, el envejecimiento es una realidad global a día de hoy, no solo en los países desarrollados, sino también en las economías emergentes. A día de hoy, en los países emergentes, los mayores de 65 años son un 7,4% de la población y la previsión a 2050 es que lleguen a ser un 14,2%. En Europa esas cifras son de 19,1% en la actualidad y la previsión es que sean de 28,1%. Este cambio de patrón demográfico, ¿a qué se debe? Pues se debe a varios factores. Uno, los avances médicos, el incremento de la renta per cápita, el acceso a una mejor educación y a las mejores condiciones de vida y de bienestar que estamos viviendo. Entonces, la esperanza de vida actualmente en los países de la OCDE es de 80,6 años y en Europa, desde 1960, va aumentando 2 años por cada década la esperanza de vida. Por lo tanto, podemos afirmar que la longevidad es un éxito de todos, pero esta longevidad acompañada de una disminución de la tasa de fertilidad puede, además de incidir sobre un desequilibrio intergeneracional, puede a medio y largo plazo y repercutir sobre el estado de bienestar y lleguemos a una pérdida de bienestar, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos que produce esta situación? Pues el alargamiento de la vida, pues un incremento del gasto en pensiones,
un incremento del gasto en sanidad y dependencia, una disminución de la población en edad de trabajar, un incremento de la renta, no, una disminución, perdón, de la renta per cápita, un retroceso en la producción laboral y un menor dinamismo en la inversión, con lo que conlleva una disminución o puede llevar a una disminución en la acumulación de capital. Partiendo de esta situación a nivel global, pasamos en el segundo punto del informe a hacer un análisis de la situación de envejecimiento en España, ¿no? Entonces, nosotros con un incremento de la esperanza de vida en nuestro país, con unas mejores condiciones de vida que acompañan a ese incremento de la esperanza de vida, con una bajada de la tasa de fertilidad que hablábamos antes y una jubilación próxima de lo que fue la generación o lo que ha sido la generación de los baby boom, pues nos hace que seamos uno de los países más longevos y con mayor grado de envejecimiento del mundo. Entonces, nuestra esperanza de vida en España ahora mismo es de 83,4 años, que somos por detrás de Suiza y Japón entre los países de la OCDE. Y en 2040 está previsto que en España la esperanza de vida sea la mayor del mundo, llegando a los 85,8 años. Las consecuencias de esto se debe, a un incremento de la renta per cápita, a la calidad de nuestro sistema sanitario, que es excelente, los avances médicos y los avances tecnológicos y a los beneficios que siempre hemos dicho que tiene la dieta mediterránea, ¿no? En el informe se ven reflejadas las pirámides poblacionales desde 1978, en 2019 y la previsión a 2030. La pirámide poblacional en el 78 era absolutamente con forma piramidal. En 2019 ya tiene mucha más forma de uso con la subida de la generación baby boom hacia la parte superior de la pirámide, y la previsión para el 2030 es que se invierta casi esa pirámide poblacional. Entonces, una longevidad que no va asociada a un incremento de la natalidad es lo que nos está sucediendo. Entonces, actualmente tenemos 8 nacimientos por cada 1000 habitantes y, como decía antes Eduardo, nuestra tasa de fecundidad es de 1,2, muy inferior a la tasa de reemplazo de 2,1. Y desde 2015 la evolución en España de la tasa de crecimiento vegetativa es negativa. Tenemos una mayor tasa de mortalidad que tasa de natalidad. Eso hace que el talento senior esté cobrando mucha relevancia, y cuando hablamos de talento senior hablamos de las personas con edades comprendidas entre 55 y 70 años. Decíamos antes que la población senior era de un 19% frente al 8,8% de los comprendidos entre 16 y 24. La realidad económica de este segmento de la población es que están sumergidos en procesos de jubilación y también en procesos de reemplazo, y hace que los parados mayores de 55 años en el cuarto trimestre de 2019, es el dato que voy a dar, sea del 16%, pero los parados de larga duración de este segmento sean un 63%. Bueno, pues hay que reflexionar sobre ello, y además otro dato que hay es que los emprendedores mayores de 55 años están emprendiendo con niveles de 2007 previos a la crisis, ¿no? Entonces, los mayores de 55, al no encontrar trabajo, pues emprenden, o sea, que tienen ganas de trabajar. El tercer punto del informe es las consecuencias sobre el dinamismo económico y el estado de bienestar. Bueno, toda esta situación demográfica y este nuevo patrón demográfico que hemos expuesto tiene un impacto sobre el crecimiento, sobre
el poder adquisitivo, sobre la recaudación y sobre la sostenibilidad del estado de bienestar. El envejecimiento afecta tanto al gasto público como a los ingresos públicos, ¿no? En los ingresos públicos provoca también una recomposición de las bases fiscales desde el trabajo al capital, incrementándose el número de contribuyentes a inferiores tipos efectivos. Según el Banco de España, además, los tipos efectivos sobre el consumo son ligeramente inferiores en edades avanzadas, fruto de la distinta composición de la cesta de la compra. Lo que comentamos en el informe también es que el talento senior ofrece también oportunidades para las empresas. El talento senior sobre el gasto tiene una influencia muy importante y que es para resaltar, sobre todo sobre la sostenibilidad del estado de bienestar. El incremento de pensiones más el gasto en sanidad más el gasto en dependencia hace que se condicione el estado de bienestar y supone mayor carga para la deuda pública. Entonces, la viabilidad del sistema de pensiones pasa por incrementar la tasa de empleo del talento senior, incrementar la tasa de empleo en mujeres. Las políticas migratorias que antes señalaba Eduardo, tenemos que favorecer esas políticas migratorias para la atracción de talento y retrasar la edad de jubilación, sobre todo en las personas que estén deseando retrasar esa edad de jubilación. La cuantía de la pensión media en España se ha incrementado más del 35%, en la última década más del 35%, siendo actualmente de 1.170 euros mensuales, y desde 2007 el ratio de afiliados y pensionistas ha ido cayendo del 2,7 a 2,3 y se prevé que caiga para los próximos años por debajo de 2. El incremento del número de años de percepción de jubilación también es un dato relevante. Hay un estudio de BBVA que dice que la contribución del trabajador medio valdría para 12-13 años de su periodo de jubilación. En España, dada la longevidad que estamos teniendo, tenemos una esperanza de vida que habría que cubrir más de 20 años del periodo de jubilación, con lo cual ahí se produce también un desequilibrio. Lo que nosotros también decimos es que en el informe es que esto genera oportunidades para las empresas. El incremento de la esperanza de vida y sobre todo de la esperanza de vida saludable, que en España es de más de 73 años, hace que hay un modelo de la población, o sea, un sector de la población que tiene unos gastos y una manera de vivir y un ocio y unos cambios en su vida que puede ser favorable también para algunos sectores empresariales. Y luego lo que nosotros afirmamos es que es muy aprovechable toda el talento senior para muchísimos proyectos y deberían incentivarse medidas en las empresas para conservar ese talento senior. El talento senior, por último, en el último punto de este apartado, y el envejecimiento, es muy relevante las aportaciones que pueden hacer los mayores de 55 años, que es lo que estamos contemplando dentro de las compañías. Tienen mucha cultura de esfuerzo, tienen muchísima experiencia, muchísimo poder de negociación, muchísima capacidad de adaptación. Aunque se diga que el talento senior lo que le cuesta es adaptarse, está comprobado que cuando se lo plantean se adapta a cualquier cambio. Tienen destreza y tienen muchas ganas de trabajar en muchísimos casos. Por eso también emprenden muy a menudo, como señalábamos antes, porque la necesidad y las ganas de trabajar, cuando tienen sobre todo una calidad de vida muy saludable,
no cesa en ningún momento. Así que nosotros afirmamos que es necesario aprovechar las oportunidades que ofrece el talento senior. Y cedo la palabra a Mercedes Pizarro, que comentará buenas prácticas en otros países, así como las propuestas que ofrecemos desde el Círculo de Empresarios, desde la Fundación Transforma España, para ese talento senior. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Pues sí, tras el análisis que has hecho, se evidencia que la edad, desde luego, no es un impedimento y que lejos queda, como bien ha dicho Eduardo en su intervención, 1919, cuando se estableció en España la edad de jubilación. Constatar que la longevidad está condicionada en un 75% por factores vinculados a los hábitos de vida, en realidad lo que ha dado es relevancia a ese concepto que habéis establecido de envejecimiento activo o satisfactorio, ¿no? Cuando las personas de mayor edad participan activamente en el mercado laboral, lo que se genera es un efecto positivo en el propio mercado e incluso en otros grupos de edad, y en eso destaca la parte de los jóvenes, y no es baladí decir que aumentan sus tasas de empleo. Se suele decir que en realidad los jóvenes van más rápido y los mayores conocen los atajos, ¿no? O aquello de que, bueno, pues la experiencia es un grado. Que eso hace que sea importante hacer coexistir a diferentes generaciones para que la transmisión del conocimiento sea incluso mejor de lo que correspondería, ¿no? Y como bien decía Reyes en su intervención, hablar de emprendimiento no es solo hablar de emprendimiento juvenil, sino también del emprendimiento de los seniors, que en realidad en España pues un 13% de los mayores de 65 años están emprendiendo. Sí es verdad que se necesita un marco jurídico y un entorno que favorezca lo que es la atracción, el fomento y la retención del talento senior, y especialmente en el ámbito laboral, porque lo que sí que se constata es que, por ejemplo, ahora en el 86% de los casos en el que uno prolonga su vida laboral, normalmente se siguen haciendo las mismas tareas y con la misma jornada que se tenía con anterioridad, ¿no? Quizá aquí sí que habría que conseguir ajustar todas las condiciones a las características propias de la edad de la persona que está ejerciendo esa actividad. En este contexto, pues en el informe se creyó oportuno hacer una recopilación de todas aquellas mejores prácticas a nivel global que podrían mantener el talento senior involucrado tanto en la actividad económica como en la actividad social. Y se establecieron 5 bloques diferenciados. Uno serían las iniciativas de sensibilización, y en este caso estaban centradas la mayoría de las mejoras que se han ido viendo a nivel internacional en la concienciación de los empresarios y empleadores de cuáles son los beneficios de retener el talento senior y de dar a conocer las posibles ventajas que existan en cada país para esa contratación del talento, ¿no? Y así, por ejemplo, hay casos pues, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Dinamarca, en Alemania o en el propio Reino Unido, donde existe un programa llamado Age Positive. Y después estaría también el fomentar un entorno político que promueva esa activación y reintegración del talento senior. Y en este caso, pues hay un ejemplo en Noruega con los centros de políticas para personas mayores que están dedicados a hacer campañas de concienciación, proyectos de investigación e incluso cursos de capacitación. Otro bloque sería el de la legislación laboral, que ahí básicamente la mayoría de las medidas están centradas en otorgar mayor flexibilidad para la permanencia del talento senior, y bueno, pues destacan casos como el de Japón, donde se fomentan medidas que generen el empleo de mayores de 60 años a tiempo parcial, o el caso, por ejemplo, de Bélgica, donde realmente se han hecho pues, jornadas mucho más flexibles y cortas, o se han establecido sistemas de abandono gradual del mercado de trabajo, e incluso las empresas de más de 20 trabajadores deben incluir en sus convenios colectivos planes de acción para empleo de las personas que tienen en ese momento 45 años o más, ¿no? O sea, para poder establecer una carrera profesional más larga. O el caso de Alemania, donde en algunas ocasiones en los convenios colectivos se han establecido algunas cláusulas de protección extra a empleados de más de 55 años en términos de una jornada laboral determinada o una organización del trabajo o despido, en los casos de despido y remuneración. Otro de los bloques que destacamos en el informe es el de sistema de pensiones, y aquí algunos de los ejemplos que se ponen son el del Reino Unido, donde existe un programa en el que en el que se dedica una parte del salario del trabajador más una contribución que hace el empleador a crear un fondo de pensiones administrado por la propia empresa y que se devolverá al final de la vida laboral o cuando el trabajador lo estime oportuno. O en el caso de los Países Bajos, donde desde los años 90 se han personalizado tanto la financiación de la jubilación como la edad de la jubilación, así y también la jubilación a tiempo parcial.
Y sin duda no es nada extraño lo que se está planteando en nuestro país, porque otros países como Alemania y Dinamarca ya llevan tiempo aumentando de forma paulatina la edad de la jubilación y de la prejubilación a partir de los 55 años. El cuarto bloque es que se destaca en cuanto a prácticas buenas que se pueden realizar, está dirigido al tema de los incentivos fiscales y financieros que se pueden establecer, ya sea a las empresas o ya sea al trabajador. En el caso de las empresas, se considera el ejemplo de Suecia, donde se introdujo una rebaja fiscal para las empresas que contratan a trabajadores de más de 65 años y se constató que eso supuso un incremento de este grupo de edad en la tasa de empleo de 1,5 puntos porcentuales. Y en el caso de incentivos al trabajador, por ejemplo, está el de Reino Unido, donde la pensión mínima aumenta un 10,4% cada año que se posponga la percepción de la pensión, o el caso, por ejemplo, de Bélgica, donde los desempleados mayores de 55 años que se reincorporen al mercado laboral tienen una bonificación salarial por parte del gobierno en términos mensuales. Y el último bloque que se estableció es el de desarrollo de habilidades, y ahí sí que bueno, pues hay ejemplos en Canadá, en Finlandia, Polonia, Estados Unidos, donde existen planes de capacitación o iniciativas de colaboración y coordinación entre administraciones para reincorporar a los desempleados senior o estrategias de apoyo a la empleabilidad. Entonces, con toda esta información que se obtuvo de las buenas prácticas que hay a nivel internacional, así como con todas las aportaciones que se realizaron en las diferentes mesas de debate a las que ha hecho alusión Eduardo en su intervención, la Fundación Transforma España y el Círculo de Empresarios proponen una serie de recomendaciones, algunas de ellas ya pues propuestas hace tiempo desde el Círculo en algunos de sus papeles y documentos, ¿no? Las recomendaciones son en tres ámbitos: en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de los empleados y en el ámbito también de las empresas. En el caso de las administraciones públicas, evidentemente, se trata de medidas que vayan encaminadas a establecer incentivos que favorezcan pues, carreras profesionales más largas y la permanencia del senior en el mercado laboral. Y ahí, bueno, pues se destacan dentro de lo que es el propio mercado de trabajo el rediseño de las políticas activas de empleo que prioricen la formación permanente y que se haga hincapié en lo que es la capacitación y el reciclaje en un entorno además como el actual donde hay una continua transformación digital. Y por otra parte estarían medidas que facilitaran la permanencia en activo de los seniors en plenas facultades y que tienen ganas de seguir en activo, así como medidas para fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral más allá de los 67 años, por sus efectos positivos, como hemos visto, tanto en el propio senior como en la población activa y el menor gasto, evidentemente, en pensiones. Es decir, sería avanzar en aquello que han establecido los. En cuanto al sistema de pensiones propiamente dicho, se ha comentado por parte de Eduardo el hecho de que es importante el garantizar la sostenibilidad a largo plazo y para ello proponemos que se premie la jubilación posterior a la edad legal y se favorezca la compatibilidad fácil del cobro simultáneo de lo que son ingresos procedentes del trabajo y la propia pensión. Se plantea también crear cuentas nocionales y así mejorar lo que es la transparencia y la percepción que los propios individuos tenemos sobre nuestras posibles rentas futuras y, por tanto, qué decisiones de ahorro debemos tomar, ¿no? Es algo que ya se ha realizado en Suecia o en Italia y que, pues, evidentemente, se podría establecer en España. Y en ese ámbito de tener en cuenta la sostenibilidad del sistema de pensiones, que además no hemos de olvidar que es uno de los desafíos que la Comisión Europea viene identificando hace tiempo ya en los informes que realiza sobre España, se propone pues para ganar en proporcionalidad del sistema, es decir, esa relación entre lo que son las pensiones percibidas y las cotizaciones efectuadas, convendría incrementar el número de años de las cotizaciones en el cálculo de la base de la pensión. Esto ya lo han hecho Austria, Finlandia, Portugal, Suecia, o sea que no es nada nuevo e incluso se podría llegar a considerar a futuro la extensión del cálculo a lo que sería toda la vida laboral. Por otra parte, se propone ligar la revalorización de las pensiones a lo que es la productividad, siguiendo, por ejemplo, el modelo de Suecia y no a lo que es la variación del IPC. Al final, no hay que olvidar que en España somos el país de nuestro entorno en el que la pensión es más elevada respecto al último salario recibido o percibido, ¿no? Y por otra parte, plantear un nuevo esquema de cotizaciones a la seguridad social que se busque un equilibrio mayor entre lo que es la contribución del empleado y del empleador, y esto tampoco es nada nuevo, ya lo han hecho países como Reino Unido, Austria, Alemania o Países Bajos. Algo que el Círculo de Empresarios ya hemos propuesto en numerosas ocasiones es el transformar progresivamente el actual sistema de reparto
en uno que sea mixto, basado en 3 soportes, el de reparto, el de la capitalización obligatoria y el de la capitalización voluntaria, de manera que se pudiera garantizar de esta forma las prestaciones dignas a largo plazo. No solo se proponen medidas en lo que es el sistema público de pensiones, sino también en lo que es la previsión complementaria, es decir, convendría introducir medidas fiscales que fueran orientadas a incentivar el ahorro privado, especialmente en los planes de pensiones, e incluso otra de las consideraciones importantes sería el fomentar la educación en las finanzas personales y la previsión hacia el futuro, es decir, el intentar hacer que los ciudadanos seamos mucho más corresponsables en lo que es el estado del bienestar y no solo algo que nos venga dado desde el sector público. En la parte de recomendaciones en el ámbito de los trabajadores, pues establecieron algunas de ellas en corto plazo, que sería, bueno, pues que el talento senior pueda acogerse a lo que son programas de reciclaje y adquisición de nuevos conocimientos, así como también el facilitar una asistencia adecuada a aquellas personas que están buscando empleo, centrándose básicamente en lo que son sectores que pueden ser de población más vulnerable y que no supieran dónde poder acceder a ese tipo de información. Y a medio y largo plazo se propone garantizar una formación continua para poder desarrollar plenamente las capacidades según la experiencia que se tenga o las necesidades que la persona en ese momento pudiera tener, disminuir la brecha digital de talento senior, es una de las cosas que se ha puesto en evidencia. En el caso de España es mayor esa brecha que en el caso de la media de la Unión Europea, y también el diseñar campañas de concienciación, como hemos visto en el ámbito de las experiencias internacionales, para que los trabajadores que están en edad de recibir una pensión por jubilación pues analicen la posibilidad de posponer su salida del mercado laboral, no solo por el impacto positivo que hemos dicho tiene en su bienestar personal, sino también por la trascendencia que eso tiene en términos de productividad, de crecimiento o de cohesión social. De hecho, hoy en los diarios ya vienen algunas noticias a este respecto, bueno, pues de dinero que se va a dedicar a este tipo de campañas de concienciación. Y en el tema de las recomendaciones en el ámbito de las empresas, a corto plazo también se apoya el hecho de que se dé esa transmisión de conocimientos de los trabajadores senior a los trabajadores más jóvenes, y también se impulsa el que participen más en las decisiones de la empresa, pues debido al conocimiento que ya tienen de la situación laboral, la experiencia, y por tanto que les hace tener una perspectiva mucho más a largo plazo y que puede ser útil a la hora de evaluar unas determinadas situaciones. Y a medio plazo se propone opciones de contratación, por ejemplo, por proyectos que están dotadas de más flexibilidad, o la adecuación de las jornadas y de las relaciones laborales, o la opción al teletrabajo, algo a lo que ahora en los últimos meses y debido a la pandemia nos hemos tenido que ir acostumbrando todos. También hay una propuesta de cambio en la cultura empresarial para rediseñar esas políticas de recursos humanos de manera que haya modelos de carreras profesionales mucho más largas y con una mayor participación de lo que es el talento senior dada su experiencia, así como el fomentar lo que es la implantación de proyectos de planificación estratégica de las plantillas y el desarrollo de programas de transmisión de conocimiento intergeneracional. En realidad son todas propuestas en la línea, muchas de ellas, de esas mejores prácticas a nivel internacional, es decir, otros ya lo han hecho, pues sigamos algunas de las estelas ya abiertas, y además el poderlo incorporar a la idiosincrasia de nuestro mercado de trabajo. Y evidentemente es importante que estas propuestas, esperamos, sirvan para implementar decisiones en favor del talento senior y del reconocimiento a su contribución. Seguro que en la mesa que tenemos a continuación tenemos aportaciones adicionales de gran interés, dada la experiencia y la cualificación de los ponentes, y desde el círculo, en este caso, suele decir que bueno, pues siempre ha sido el talento senior una de los temas donde hemos mostrado una sensibilidad mayor. De hecho, hay que recordar que somos promotores de SECOT, una asociación de seniors, profesionales, directivos y empresarios, que bueno, pues que ponen su experiencia y sus conocimientos al servicio de quienes lo pudieran necesitar. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Y ahora pasamos a la mesa redonda. Reyes Escolano, directora de la Fundación Transforma España, va a moderar un panel donde ya vemos Íñigo Sagardoy, presidente del Grupo Laboral y Diversidad del Círculo de Empresarios, presidente también de Sagardoy Abogados,
Rosa Zarza, que está ahí arriba a la derecha, socia directora del Departamento Laboral de Garrigues. Luego Rafael Domènech, que está ahí a la izquierda, en la esquina, responsable de análisis económico de España de BBVA Research, y ves el fondo ahí, el magnífico edificio de BBVA. Y Jesús Vega, conferenciante y escritor, Fundación Transforma España, que está abajo en el centro. Bueno, paso la palabra a Reyes. Muchas gracias, John. Bueno, bienvenidos todos a esta mesa redonda que seguro que nos aclara algunos conceptos del talento senior y que tenemos ganas de que se resuelvan aquí en este contexto. Mi primera pregunta va para Rafa Domènech como responsable de BBVA Research y me gustaría preguntarte, Rafa, ¿se me oye bien? Sí. La primera pregunta es si en términos macroeconómicos, ¿por qué crees que debería ampliarse la vida laboral? A ver, hay muchas razones. Unas tienen que ver con la sostenibilidad, pero también otras tienen que ver con la propia contributividad. Por contributividad lo que entendemos es la relación que hay entre lo que se contribuye a lo largo de la carrera laboral y lo que luego se va a cobrar en forma de pensión durante el periodo de jubilación. Y luego también hay una cuestión que tiene que ver con la justicia dentro de las generaciones, ¿no?, que acceden a la pensión. En el mercado de trabajo, durante las décadas que un trabajador o una trabajadora pues están cotizando, pues se pueden producir muchas situaciones de carácter especial, ¿no? Podemos tener lagunas en las que algunos trabajadores estén desempleados, periodos en los que no se cotiza porque se está mejorando el capital humano o porque se tiene una jornada a tiempo parcial mientras se está realizando otro tipo de actividades, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué ceñirnos como hacíamos antes a los 15 últimos años y dejarlo todo a la expensa, ¿no?, de la lotería de cómo te han ido las cotizaciones de los últimos 15 años o bien los últimos 25, cuando lo lógico es tener en cuenta todo lo que se ha cotizado a lo largo de toda la carrera laboral? Esto no es nuevo, ya lo hacen algunos países. Claramente, muchos de ellos de la Unión Europea nos tienen que servir de ejemplo. Tú ya lo has mencionado, Reyes, en la intervención. Esto lo hace un país como Suecia, ¿no?, a través de las cuentas nacionales. Desde el primer día que una persona empieza a cotizar, empieza a generar derechos de pensión, empieza a generar información sobre cómo va a ir evolucionando ese derecho de pensión y, por lo tanto, al final pues nos encontramos con un sistema mucho más transparente, mucho más eficiente, mucho más justo, mucho más equitativo y más contributivo, ¿no? Y en última instancia, pues mucho más sostenible. Además, yo creo que es fundamental como esa información, esa transparencia, también el propio incentivo económico que genera para que las personas puedan alargar su carrera laboral precisamente y aprovechar este talento senior que es el que hoy nos congrega, ¿no?, aquí en esta presentación. Por lo tanto, yo le veo claramente muchas ventajas a ese aumento de la contribución, del número de años para calcular la contribución, las contribuciones y, por lo tanto, la pensión inicial del sistema de pensiones de reparto, ¿no?, que actualmente utilizamos. Muchas gracias. No he dicho que las preguntas, por favor, que las personas que quieran hacer preguntas pueden ir haciéndolas y al final se dará respuesta a la mayor parte de ellas o a todas las que podamos. Otra pregunta, Rafa, a nivel agregado, ¿el empleo de mayores y jóvenes es complementario o es sustitutivo? Sí, es complementario, claramente. Esta es una de las grandes, yo me atrevería a decir, falacias o malentendidos que hay, porque solemos, la opinión pública, sobre todo aquí en España, pero también en otros países, tiende a pensar que el empleo y el trabajo es algo fijo que hay que repartir entre todos, sea
entre personas de distintas edades, o sea, a través del número de horas. Y lo que sabemos, y esto es lo que nos dice la evidencia empírica, es que el empleo genera más empleo al mismo tiempo y, por lo tanto, que cuando el talento senior se aprovecha durante más años, aquellas personas que trabajan durante más tiempo a partir de los 60, de los 65, incluso de los 70 años, que hoy es perfectamente posible, esto termina generando a nivel agregado mucho más empleo en aquellos países donde esa tasa de actividad, esa tasa de empleo es mayor en esas edades más avanzadas. Por lo tanto, claramente la evidencia empírica lo que apunta es que el empleo de los mayores es complementario al de los jóvenes y no sustitutivo. ¿Consideras que hay desinformación hacia los trabajadores en general y en particular hacia los trabajadores seniors sobre la pensión de jubilación? Sí, claramente en España la hay, ¿no? Es cierto que hoy en día se puede consultar, ¿no? Y se puede ver cuál es el historial de cotizaciones que uno tiene, pero estamos muy lejos de las mejores prácticas a nivel de transparencia, a nivel de información. Claramente nuestro modelo de pensiones se puede modernizar para incrementar e incentivar el uso de ese talento senior durante más tiempo. Tenemos que ir hacia modelos de jubilación flexibles, de edades de jubilación flexible a partir de la edad legal de jubilación, modelos también en los que hay una compatibilidad plena al 100% entre pensión y salario o cualquier otro tipo de renta que una persona pueda recibir a partir del momento de la jubilación por seguir desarrollando una actividad económica, y sin duda esa información contribuiría, como ocurre en países como Suecia, a que a medida que nos vamos acercando a la edad de jubilación, veamos cuáles son los incentivos de demorar un año más nuestra salida al mercado de trabajo, de posponer un año más nuestra salida al mercado de trabajo, porque con un sistema que esté equilibrado en términos actuariales, lo que veríamos claramente es cuánto aumenta nuestra pensión media por el hecho de que en lugar de jubilarnos a los 67 años o a los 68, pues ponemos la edad de jubilación un año más o 2 años más o 3 años más. Por lo tanto, yo le veo claramente muchas ventajas y a aquellos países que están ya desde hace tiempo con las mejores prácticas dentro de la Unión Europea, que son por lo tanto socios con los que compartimos un proyecto social y político, ya las están aplicando, ¿no? Miremos a estos países y aprendamos de ellos. Claro. Y por último, por ahora, ahora que se está hablando tanto del Pacto de Toledo, ¿tú crees que el Pacto de Toledo ha tenido en cuenta el escenario de deuda que tenemos en España? Yo creo que el Pacto de Toledo ha dejado casi todo por hacer en términos de sostenibilidad, ¿no? No se puede considerar una reforma del sistema, tampoco lo pretendía ser. Lo único que hace es un conjunto de recomendaciones que sí, en general son muy interesantes, abordan prácticamente todas las cuestiones posibles, pero más allá de ofrecernos un conjunto de buenas intenciones en defensa del sistema público de pensiones, una declaración de principios con las que en general todos vamos a estar de acuerdo, pues no entra a hacer propuestas concretas ni de calado que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y algo muy importante, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en el futuro sobre cómo va a evolucionar la demografía, sobre cómo va a evolucionar la pensión. Antes, cuando tú, Reyes, hablabas precisamente, ¿no? Y he tomado nota, ¿no? La longevidad como un éxito de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, pues es posible, estamos cada vez delante de innovaciones que pueden hacer que ese éxito sea todavía mayor. Es decir, que podemos empezar ya dentro de poco a mover la barrera, ese techo de los 120 años de vida que hasta ahora se ha considerado. Bueno, pues dadas todas estas incertidumbres que hay, el Pacto de Toledo ha evitado realizar ese tipo de propuestas concretas y sobre todo de proponer mecanismos de ajuste
automático que equilibren el sistema ante cualquier escenario de evolución demográfica o económica en el futuro. Y esto es claramente lo que necesitamos y lo que ya han hecho otros países en las últimas décadas. Claro, es que la longevidad, el concepto de longevidad es claramente un éxito. Lo que pasa es que lleva asociados temas que pueden ser problemas, pero que habrá que resolver. No podemos pensar que la longevidad es un fracaso. No, la longevidad seguro está muy bien, pero hay que resolver los problemas que pueden tener asociados. Muchas gracias. Continuamos con Rosa. Rosa, buenos días o buenas tardes. No te veo, pero supongo que estás. Sí, aquí estaba. Muchas gracias. ¿Nos puedes aclarar, por favor, la compatibilidad entre percibir una pensión y trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia? Sí, muchas gracias y además enhorabuena por haber elegido que habéis elegido el día de hoy para ya la puesta de largo, ¿no? Porque ni queriendo, el tema se ha convertido de máximo interés a propósito de ese papel que no sabemos si existe, si no existe, que se ha presentado de Europa sobre la reforma de las pensiones, con lo cual, vamos, pues que ni queriendo haber elegido el mejor día, ¿no? La verdad es que este es un tema y se han dicho ya muchas cuestiones hasta ahora, ¿no? Relacionado con esta cuestión, ¿no? La verdad es que España es el país que realmente de nuestro entorno, de Europa, que menos permite la compatibilidad entre trabajo y pensión. Es decir, no llegamos ni siquiera casi al 0,5% de personas que están recibiendo la pensión de jubilación y a su vez realmente opta por reducir la jornada y reducir proporcionalmente la pensión, ¿no? Muy lejos de los países de nuestro entorno, ¿no? Europa, como sabéis, está en el entorno del 6,21%, ya no digamos países que además se han mencionado aquí como el Reino Unido, que está en el 16%, o Suecia, que está en el top del 17%, con lo cual tenemos un gran recorrido, ¿no? Y además comparto mucho lo que decía Rafael, que muchas veces dice, no existe la compatibilidad de si no se facilita la compatibilidad pues para intentar que el desempleo juvenil, por ejemplo, se solucione. Y se está viendo que tampoco, porque también estamos en el ranking del mayor desempleo juvenil. Entonces, en este contexto, nuestra normativa actual lo que establece es el principio general de incompatibilidad de la realización del trabajo por cuenta propia o ajena con cualquier tipo de actividad que incluya la cotización en cualquier régimen de seguridad social, ¿no? Los límites que tenemos son pocos. El primero, establece la compatibilidad con un trabajo por cuenta propia, que no ajena, cuando el nivel de ingresos en cómputo anual pues, no excede el salario mínimo interprofesional, ¿no? Que como sabéis está ahora mismo congelado en los 950 euros mensuales, con lo cual estamos hablando en el entorno anual pues unos 13.300 euros, ¿no? Esto implicaría que en este caso sí es posible compatibilizar la prestación de jubilación sin ninguna limitación con este tipo de actividad. Hay otra serie de supuestos que ya son mucho más especiales, ¿no? Como por ejemplo son casos en los que ese jubilado pues tenga algún tipo de actividad profesional que implique la colegiación en una mutualidad. Esa es una excepción. O recientemente, en el 2019, el caso de actividades dedicadas a creación artística que generen derechos de propiedad intelectual. O más reciente todavía, ahora en el 2020, como consecuencia de la crisis del COVID, la compatibilidad que se permite a los sanitarios, a los médicos y a los enfermeras y enfermeros para, lógicamente, ayudar a la pandemia desde marzo del año 2020. Estas son las excepciones que permiten compatibilizar el 100% de la pensión con algún tipo de actividad. Como vemos, pues son muy limitadas y muy reducidas. Hay que trabajar. Y bueno, ¿podrías explicarnos la diferencia entre jubilado activo, jubilado flexible y jubilado parcial para aclarar estos conceptos que generan tantas dudas? Sin duda. Aquí casi necesitaríamos un diagrama. Y la verdad, estos tres casos que has mencionado, Reyes, son supuestos en los que efectivamente se permite la compatibilidad de trabajo y pensión con muchos requisitos, pero de forma limitada, es decir, no implican el cobro de la pensión al 100%, ¿no? Y además tienen muchas limitaciones y además Mercedes algunas ya sugería como mejoras de futuro, ¿no? Y que se deben revisar, ¿no? Tenemos la jubilación activa, que esta se permite la compatibilidad con trabajo por cuenta propia o ajena, a tiempo completo o parcial,
Con lo cual, a priori, parece muy atractivo, pero luego tiene muchas limitaciones, tanto para la persona como para las empresas. Y me explico. En el caso de las personas, lo que se exige es que la persona se haya jubilado con la edad ordinaria, es decir, no admite supuestos de jubilación anticipada, y además su base reguladora tiene que ser del 100%. Y una limitación importante para el jubilado es que su pensión se va a ver reducida en un 50% con independencia de que siga trabajando a tiempo completo, con lo cual, en este sentido, pues no es muy atractivo a priori con carácter general. Y luego, a su vez, para las empresas que contraten a estos jubilados activos, le establecen unas limitaciones muy importantes. Una, el no haber tenido que haber despedido a trabajadores de manera improcedente en los 6 meses previos. Y, en segundo lugar, mantener el nivel de empleo. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que la jubilación activa en realidad está siendo útil para los autónomos, no para el resto de los trabajadores por cuenta ajena. En el caso de la jubilación parcial, que es otro tipo de modalidad, en este caso la posibilidad de que un trabajador jubilado pueda acceder a esta situación es que tiene que reunir una serie de requisitos. Es un supuesto de jubilación que aplica en el caso de que el trabajador esté trabajando para una empresa en concreto. Aquí ya no estamos hablando en el caso de autónomos, sino estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, y tiene la posibilidad de reducir su jornada de trabajo entre un 25 y un 50% y en algún caso extraordinario hasta el 75% con la correspondiente reducción de la pensión de jubilación. Hay dos supuestos, de parcial o de parcial diferida y la anticipada, pero además requiere, en general, si estamos hablando de la anticipada, de una suscripción de un contrato de relevo. Es bastante. Y luego tenemos la jubilación flexible, que esta se suele establecer un poco como contraprestación o como contrapuesta a la jubilación parcial. Poner que en este caso sí que estamos hablando de un trabajador que se ha jubilado. En otro caso estamos hablando de un trabajador que todavía estaba activo y que se jubila. En este caso estamos hablando de un trabajador jubilado que se plantea en un momento dado volver al mercado laboral, y se permite la posibilidad de que se haga un trabajo parcial por cuenta ajena, con la reducción también proporcional de la jubilación y que trabaje también, obviamente, proporcionalmente ese tiempo del 25 o del 50%. Pero, como vemos, en todos los casos, solamente hay un supuesto, Reyes, en el que se permite el cobro de la pensión al 100%, que es el caso de la jubilación activa de los autónomos que contratan a un trabajador, con lo cual volvemos a estar en situaciones muy, muy, muy limitadas, Aquí tenemos un gran terreno que recorrer. Aquí hay mucho terreno para explorar y para avanzar y para mejorar y, sobre todo, para aclarar y facilitar. Sin duda. Pero bueno, habrá que trabajar sobre ello y hay que ponerlo sobre la mesa para que se avance, Íñigo Sagardoy, me gustaría preguntarte ahora a ti. Llevamos años hablando de inclusión en cuanto a diversidad de género, a discapacidad, a la nacionalidad, etcétera. Y ahora la pregunta es si consideras que debería estar presente en los sistemas de reporting de los informes no financieros de las empresas el concepto de diversidad en edad. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, Reyes. Gracias a la Fundación Transforma España y al Círculo de Empresarios. Bueno, me autoagradezco porque participamos muy intensamente en la elaboración de este informe, y la verdad es que yo creo que ha sido un informe que ha quedado muy bien, muy detallado, y la verdad es que creo que es pionero, en el tema del análisis del talento senior y de recomendaciones de futuro, Respondiendo a tu pregunta, efectivamente estamos muy acostumbrados y se habla mucho y hay mucho legislado sobre igualdad de género o no discriminación por razón de género, pero realmente hay una protección muy débil y muy debilitada en materia de igualdad o no discriminación por razón de la edad, que es lo que nos trae aquí en este webinar, en este debate de esta mañana. Queda también, como decíais antes, Rosa y tú, y que compartía perfectamente, totalmente las palabras de Rosa, mucho camino por recorrer en materia legal en este ámbito. Sí que es cierto que hay una protección general en nuestro ordenamiento, pero yo creo que queda mucho camino por recorrer. Y concretamente en lo que planteabas de la Ley de Información No Financiera del año 2015, pues efectivamente sería una iniciativa muy, muy potente y muy interesante añadir la posibilidad de que se tenga que informar en materia de no discriminación o en materia de diversidad generacional
por parte de las empresas, bueno, pues qué se está realizando, por ejemplo, en contrataciones, en formación, en acompañamiento al talento senior. Yo creo que eso sería un avance importantísimo y que sería una iniciativa muy deseada y muy razonable, ¿no? Existen otras materias, como en la igualdad de género, pues ¿por qué no? Con más razón por los datos que tú ofrecías, muy interesantes, Reyes, de los datos que ofrecías del talento senior que tenemos en España, pues incluir esta materia, ¿no? Y luego, no solo ahí, ¿no? Yo creo que en materia legal todavía, digo, queda mucho camino por recorrer y en el ámbito nuestro, en el que nos movemos más Rosa y yo, en el ámbito laboral, pues, por ejemplo, ¿por qué no pensar, quizás muy aspiracional, y a lo mejor Jesús nos habla un poco de eso, ¿por qué no pensar en tener una ley orgánica de igualdad generacional? Tenemos una ley de igualdad en materia de género, de igualdad entre hombres y mujeres del año 2007, muy desarrollada, concretamente ahora recientemente se ha vuelto a desarrollar en temas de planes de igualdad, etcétera. ¿Por qué no contar con una ley quizá menos extensa, pero una ley parecida en temas de igualdad generacional? Eso quizás sería una aspiración muy notable, muy elevada, pero porque tiene que ser una ley orgánica, pero yo creo que sería muy interesante, ¿no? Pero ya más en el recorrido más corto, pues caben todavía hacer muchas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley, como todos sabemos, fundamental en el ámbito de las relaciones laborales, en materia de contratación, en materia de formación, en materia de negociación colectiva, en materia de promoción profesional, que hacen mucha alusión a la igualdad de género, de hombre y mujer, pero no hace nada, ninguna alusión a la diversidad generacional y a la igualdad por razón, o la no discriminación, mejor dicho, por razón de la edad. Y ahí yo creo que bueno, Mercedes Pizarro lo ha mencionado anteriormente. En el informe recogemos algunas recomendaciones en este sentido y que también yo creo que sería muy deseable incluir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jesús Vega. Mi primera pregunta para ti. ¿Realmente el talento senior está discriminado laboralmente? Hay mucha gente que lo opina. Me gustaría saber qué piensas. Jesús. Antes que nada pongo el micrófono. Antes que nada decir que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, con los más de 100 participantes, y muchas gracias a la Fundación, muchas gracias al Círculo de Empresarios. Y además tengo un doble motivo de satisfacción porque ayer consiguió trabajo una persona que tiene 78 años, con lo cual tenemos que sentirnos todos muy contentos. Se llama Joe Biden y es presidente de los Estados Unidos. Fijaos en los criterios de selección que tenemos a nivel democrático, que sin embargo a nivel de empresa o de instituciones nos cuesta tanto alcanzar. Bien, yo creo que como decía antes Íñigo, como se ha mencionado anteriormente, yo creo que la sociedad, ahora los ciudadanos, las ciudadanas, nos escandalizaríamos si se hiciesen políticas específicas para discriminar a colectivos como las mujeres o como la gente por su orientación sexual, o imaginemos que alguien dijese voy a hacer un ERTE a los que son oriundos de la provincia de Murcia, por ejemplo. Todos nos escandalizaríamos, pero sin embargo no nos escandalizamos cuando esto se produce en gente que tiene más de 50 años. Yo también tengo que decir que yo confieso que cuando estaba en el mundo de la empresa, yo también he hecho estos planes de discriminatorios en los que se ofrecían jubilaciones anticipadas a personas que tenían una determinada edad. Yo he llegado a prejubilar gente con 47 años. Yo lo veo ahora y digo, Dios mío, ese es uno de mis mayores pecados. ¿Cómo se puede prejubilar a alguien con 47 años? ¿Cómo no nos escandalizamos de que personas que están en una situación tremendamente productiva y quizá en la flor de su vida profesional, podemos discriminarlos de esta manera? Si elevamos el plano y lo miramos desde una perspectiva muy global, en realidad lo que se producen son dos cosas. En primer lugar, tirar a la gente a la basura con más de 50 años no resuelve uno de los problemas fundamentales que se quieren conseguir, que es que el empleo juvenil se beneficie de esto.
¿Por qué? Porque todos sabemos que España tiene el ratio más grave del mundo en términos de desempleo juvenil, que afecta al 45% de la población. Y segundo, porque hay una especie de febocracia social que yo creo que hay que empezar a analizar en el sentido de por qué le damos tanta importancia a colectivos que no son maduros. Esto no solo se produce en el mundo de la empresa, vamos a ser justos, esto se produce en todos los terrenos. Si vemos la publicidad, el 95% de la publicidad sale gente de menos de 40 años. Si vamos a ver una serie en televisión o vamos al cine a ver una peli, prácticamente los colectivos de mayor de 50 años no existe. Pero no solo ahí, sino con la excepción de Joe Biden, que decía antes que ha conseguido su trabajito, que le vaya bien, también en la política española se produce una especie de febocracia. A mí me decía una persona de un partido político que ellos no piensan de ningún modo presentar a las elecciones a gente de más de 45 años, que de alguna manera no es popular, que de alguna manera no está bien visto. Y bien, tenemos esa conciencia social efebocrática, que yo creo que hay que romper de alguna manera, pero lo que sí es cierto es que esa discriminación existe. Esa discriminación la tenemos que romper. Que esa discriminación, de alguna manera, es muy poco inteligente. Sobre todo porque cuando vamos a los términos demográficos de los que hablaba antes Reyes, pues está claro que cada vez vamos a vivir más, que cada vez estamos en mejores condiciones y que tirarnos a la basura en una edad muy inicial, donde todavía podemos aportar, no solo es inteligente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. La gente de más de 50 puede aportar muchísimo, porque además, si hablamos de etimología, como antes hacía Eduardo, etimológicamente el talento viene del latín talentum, que era el plato de la balanza. Y la balanza no es discriminatoria ni por sexo, ni por edad, ni por orientación sexual, ni por de dónde hemos nacido. Es el peso de la balanza. El talento tiene que ver con el talento, con una medición pura y dura de la capacidad del individuo. Muchas gracias. ¿Cómo puede competir con el talento senior, ¿no?, con otras generaciones que tienen una mejor relación con las tecnologías, con las nuevas formas de trabajar? ¿Qué pueden aportar que compita de verdad y que les permita estar al mismo nivel, aunque sea de otra manera? Bien, yo creo que habría que hacer un análisis estratégico de la gente que tiene más de 50 años, ¿no? Igual que se puede hacer un análisis estratégico de un producto, de una empresa o de un país. En ese análisis estratégico saldría que hay puntos que son favorables a la gente que tiene más de 50 años y hay puntos que son desfavorables. Entre los favorables, pues están claros. La gente de más de 50 años tiene una experiencia consolidada, somos una generación muy bien preparada, tenemos un nivel de compromiso, por cierto, probado y demostrado, tan demostrado que hemos llevado a este país, por ejemplo, a donde está, y luego, pues está claro que la gente de más de 50 años tiene también una capacidad de aprendizaje. Los puntos negativos también los tenemos. Vamos a ver, pero precisamente a la hora de analizar esos puntos negativos tenemos que ser capaces de dar respuestas a los negativos y poner en valor los positivos. El principal punto negativo que tenemos, somos caros. Está claro, si nos comparamos con el becario que acaba de salir de la universidad, que sería capaz no solo de trabajar gratis, sino de matar gratis, cosa que a veces también deberíamos pensar si está bien o está mal, evidentemente está mal, pero está claro que los que tenemos más de 50 años, como tenemos una trayectoria consolidada a lo largo del tiempo, pues somos caros. En segundo lugar, somos gente que a lo mejor se nos puede cuestionar nuestros niveles de energía. En el sentido de que teóricamente ya empezamos
a bajar el pistón en algunas cosas. Pero cuidado, que yo lo cuestiono. Si hablamos de términos de energía, muchas veces lo que pasa es que las empresas estamos acostumbrados a motivar a la gente de una determinada manera. Y somos unidimensionales en la hora. ¿Qué os sucede? Que cuando una persona tiene unas expectativas de crecimiento en su carrera que ya no son tan grandes como las que tenían los 20 años, pues es normal que estas personas que tienen más de 50 años tiendan a bajar el pistón. Pero yo también diría, cuidado, primero, las nuevas generaciones no han demostrado tener un mayor nivel de energía que nosotros. Segundo, hay formas de motivar a la gente, que tenemos que buscar esas formas de motivar a la gente, que no están solo basados en ascender en la carrera profesional. Y tercero, hagamos programas que tengan que ver precisamente con las peculiaridades de esta gente que tiene más de 50 años. Si somos capaces de encontrar esos puntos de estimulación de la energía, desde luego que esta gente va a seguir una pendiente de crecimiento en las empresas importantísima. Y luego la otra parte, que yo creo que ahí sí nos tenemos que echar la culpa, quizá porque somos la última o las últimas generaciones que hemos vivido en entornos jerárquicos de las empresas, somos gente orientadas al poder. Pues bien, hay que desactivar esto, porque las nuevas tendencias no van por ahí. Las nuevas tendencias no van sobre poder, van sobre otra cosa. Y ahí es donde nosotros, los que tenemos más de 50, tenemos que pensar también cómo podemos desactivar mentalmente esos mecanismos para adaptar nosotros, que serían muy válidos. Muchas gracias, Jesús. Vamos a dar paso a preguntas que están llegando, que creo que están llegando muchísimas preguntas de los que están escuchando todas vuestras intervenciones, y vais dando a la vez respuesta a cada una de ellas. A ver, perdón, un momento. Hola Reyes, ¿quieres que pase? Que he estado controlando un poco la llegada de preguntas. ¿Quieres que por favor. Pase yo? Sí, por favor, Alfredo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfredo Bonete, el secretario general del Círculo de Empresarios, y he estado controlando un poco las preguntas. La verdad es que tenemos muchísimas. Muchas gracias a todos por vuestro interés. No vamos a tener tiempo de hacerlas todas. De hecho, muchas de las que habéis mandado también son opiniones más que preguntas, muchas opiniones diciendo que estáis de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, pero voy a recoger algunas de las que quizá están menos, tocan temas un poco diferentes a los que se han tratado. Hay una primera de Diego López que dice, ¿acaso el talento senior se acaba a los 70 años? Porque es verdad que en el documento definimos el talento senior como entre 55 y 70. Entonces dice, ¿a partir de ahí es descartable y no se contempla su aportación? ¿Quién contesta? Pues yo mismo. Pues sigo opinando que no, sigo opinando que... Un poco lo que os decía antes, ¿no? ¿Podemos confiar en un tipo que tiene 76 años como Biden para ser presidente de Estados Unidos? Y no voy a confiar en mi vecino del quinto derecha, porque tiene la misma edad. Yo creo que el talento, no, sinceramente lo pienso, el talento no tiene edad. El talento está condicionado por muchas cosas, es cierto. Pero el talento no tiene edad. Conozco gente con 70 años, con 80 años, que son prodigiosamente talentosos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a no pensar en términos de edad cuando hablamos de talento. Igual que nos hemos acostumbrado a pensar que en términos de género, que no hay diferencias en género a la hora de hablar de talento, ¿por qué seguimos pensando que la edad es un condicionante para el talento? No, decir que, perdón, voy a poner la cámara, que hemos hecho ese corte de edad porque lo clasificábamos por cortes de edad y la esperanza de vida saludable es 73 años y entonces habíamos hecho ese, pero por supuesto que las personas que quieren trabajar y que tienen una edad superior y que están en condiciones y con ganas y bienvenidas al mundo laboral, vamos, de ninguna manera nuestro corte tiene que ser ese, sino que simplemente era para hacer el análisis. Estupendo, muchas gracias. Hay dos o tres preguntas sobre el tema de que habéis hablado antes, de que ha hablado Íñigo y de otros, de
la discriminación por edad, ¿no? Entonces, hay uno de los participantes, Joaquín Solana, que en una pregunta larga nos dice que por qué no aplicamos cuotas. Igual que se aplican cuotas para la entrada de mujeres en consejos de administración, ¿por qué no aplicamos cuotas para promover la diversidad generacional dentro de las empresas? No sé qué os parece esto. Bueno, yo sí que contesto y a lo mejor Rosa puede añadir algo más, ¿no? Pero bueno, el tema de las cuotas siempre es controvertido en todos los ámbitos, incluido en el tema, por ejemplo, de los consejos de las mujeres. Siempre es un tema controvertido porque al final se produce a veces la discriminación de la discriminación, es decir, que estás obligado a contratar a determinadas personas cuando hay otras que son igualmente valiosas o más válidas, pero que no entran dentro de la cuota, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre es peligroso. Lo que sí que yo creo que hay que promover e incentivar, aparte de esas medidas legales que yo decía o ponía encima de la mesa, vía, por ejemplo, negociación colectiva o vía prácticas empresariales, pues sí que existen otros países donde de alguna forma se obliga a las empresas a establecer mecanismos de incentivos y de reconocimiento de prácticas para mejorar el talento senior dentro de la empresa y la organización, ¿no? Y creo que esas llamadas a la negociación colectiva o a la buena práctica empresarial, creo que siempre son mucho más útiles y necesarias, ¿no? Yo simplemente por alusiones y compartiendo todo lo que dice Íñigo, yo creo que las medidas se podrían complementar quitando todas las penalizaciones que ahora mismo existen en la normativa para precisamente contratar a personas que tienen cierta edad o incluso que están cobrando la jubilación. Son tales las limitaciones que tienen pocos estímulos. Es decir, que no sé si el tema de las cuotas lo arreglaría cuando realmente no existe esa flexibilidad que sí que existe en otros países europeos, ¿no? Hay varias preguntas, algunas de las opiniones que dicen que pensamos de que haya que cobrar solamente la mitad de la pensión cuando se está activo a partir de la jubilación. Nosotros en el propio documento ya proponemos que debería poder cobrarse la pensión completa. Hay una pregunta que nos hace nuestro socio Santiago Martínez Laje, que nos dice, para las empresas familiares y en particular las de pequeño tamaño, ¿no existe una excepción que permita al primer ejecutivo compatibilizar jubilación y trabajo activo? ¿Y en qué condiciones? Esa yo creo que es para Rosa. Bueno, pues efectivamente, en el caso vuelve a ser otra de las cuestiones en las que existe mucha restricción, porque la compatibilidad con del empresario con su jubilación se le permite, pero siempre y cuando no desempeñe ningún tipo de trabajo, cosa que también parece un poco absurda. Yo creo que claramente debería ser otra de las medidas que debieran promoverse, es decir, que pueda un empresario familiar pueda efectivamente cobrar su pensión de jubilación y poder seguir prestando sus servicios, ¿no? Cosa que ahora mismo no es posible. Gracias, Rosa. Hay dos preguntas que tienen que ver con el emprendimiento. Una dice, además de la defensa del talento senior para tratar que mantengan trabajo por cuenta ajena en empresas, ¿qué opinan de la alternativa de que emprendan los senior después de un periodo de aprendizaje específico? Y hay otra que dice, especialmente para Jesús Vega, me gustaría conocer su opinión sobre la potencialidad del talento senior en el emprendimiento y, en concreto, cómo considera la participación de los seniors en conjunción con los juniors en startups y nuevos proyectos. Pues me alegro que me haga esa pregunta porque yo soy un emprendedor. Yo me convertí en un emprendedor a partir de los 50 años. Vamos a ver, en términos generales yo creo que emprender es... Para los que nos hemos tirado casi toda la vida en el mundo de la empresa grande, emprender es una de las cosas más bonitas que podemos hacer en la vida. Y si esa maravilla de crear algo de nuevo desde cero, lo asumes desde la experiencia, a mí me parece fantástico. A mí lo que no me parece fantástico para nada es la cantidad de cientos de miles de personas que hay en este país que tienen que emprender porque no tienen más remedio, porque se han quedado sin empleo. El emprendedor a la fuerza, el autónomo a la fuerza, el que tiene que encontrar, después de muchos años trabajando, después de haber remado mucho en una situación en la que tiene que empezar prácticamente de cero porque no tiene más opción, porque si no, hasta se queda prácticamente sin pensión.
Dicho eso, insisto, yo creo que el emprendizaje es una salida fantástica en la que, por otra parte, yo recomiendo, y yo creo que es una de las partes de una de las preguntas que se ha hecho, yo recomiendo tirar de gente joven, porque lo que está claro es que del mestizaje siempre salen cosas buenas. De razas, de religiones, de culturales y también de edades. Yo tengo 2 o 3 empresas en las que me beneficio de socios mucho más jóvenes que yo, que están en la infancia, y realmente tengo que decir que yo aprendo mucho más de ellos que ellos de mí. Y dicho eso, hay asociaciones fantásticas que pueden ayudar a la gente que está empezando su camino de emprendedores a partir de los 50 años y que van a obtener una ayuda fantástica para hacerlo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Esta yo creo que es para Rafael Domènech. Dice, es de Enrique de Areva y dice que está completamente de acuerdo en la relación con sus comentarios sobre las conclusiones del Pacto de Toledo. Y que se han quedado muy cortas en términos de garantía de la sostenibilidad, y pregunta 2 cosas. ¿Jubilación a los 70 años ya y cambio de fiscalidad en el ahorro privado para fomentarlo, incentivándolo como se hace en toda Europa? A ver, yo ya lo que he sostenido en mi intervención es que lo que tenemos que ir, como se propone precisamente en el informe, es a un esquema de jubilación también flexible, ¿no? Es decir, que si el sistema está actuarialmente equilibrado, es decir, si la pensión de cada nuevo pensionista, de cada nuevo jubilado, se calcula en función de las cotizaciones de toda la carrera laboral, cada uno puede elegir jubilarse antes con una pensión menor o jubilarse más tarde con una pensión mayor, prolongar su carrera laboral. Bueno, jubilarse a los 70 sería una opción, como jubilarse a los 72 o a los 67. Obviamente, cuanto más tarde se jubila uno, pues habrá cotizado más tiempo, por lo tanto, en la medida que también su esperanza de vida durante el periodo de jubilación va a ser menor, pues también tendrá derecho a una pensión mucho mayor. Yo creo que imponer este criterio, como hacen otros países, de equilibrio actuarial es la solución. Y luego, con respecto a la fiscalidad, a ver, el incentivo fiscal que hasta ahora ha existido y que ahora se ha reducido en todo lo que son los planes individuales de pensiones, en realidad es un incentivo mínimo. O sea, de lo que tenemos que estar hablando tendremos que recordar es que lo que había era un diferimiento en el pago del impuesto, ¿no? Al momento del rescate. Por lo tanto, estamos hablando de una pequeña diferencia, muy pequeña, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Que es la diferencia, en términos técnicos, entre el marginal que posiblemente se pague, que sea menor en el momento del rescate, y el marginal que se habría pagado en el momento de acumulación de ese ahorro. Y algo muy importante, ¿no? Porque ahora se pretende reforzar este segundo pilar, que es el de los planes de empresa, ¿no? Con contribuciones de empresarios y de trabajadores, cosa que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Reyes, lo has puesto, ¿no? Y María también en la presentación del informe, las buenas prácticas de algunos países, entre ellas las del Reino Unido, pero es muy importante que ese segundo pilar, el fortalecimiento del segundo pilar, no se haga a costa de perjudicar el tercer pilar, que es el de ahorro individual para la vejez, para la pensión. Lo ideal sería que cualquier persona fuera indiferente entre dedicar 1 euro más de ahorro al segundo pilar, al plan de empresa, o 1 euro más al plan individual que uno tiene. En términos de fiscalidad, en términos de cualquier tipo de incentivo, ese sería el ideal, ¿no? Tener la libertad para que cada uno pueda elegir aquello que piense que es mejor para él. Estupendo. Yo creo que nos queda tiempo para una última, antes de la clausura por parte de John. Hay 3 o 4 comentarios de los asistentes criticando las prejubilaciones, ¿no? Varias diciendo que el sector bancario y que otros sectores que llevan casi 20 o 30 años
prejubilando a las personas en cuanto llegan a los 50 años, que esto supone un desperdicio enorme de talento senior. Hay otros que dicen que las empresas han utilizado la fórmula para deshacerse de los mayores. Y al final la pregunta que hacen es ¿cómo podemos cambiar la mentalidad en las empresas sobre el valor de los seniors para que vuelvan a contratar o no jubilar a los seniors? Yo creo que este informe es parte de esa campaña que tenemos que hacer, pero a ver qué más se os ocurre. Si me permites aquí, Alfredo, creo que no solo cambiar la mentalidad de las empresas o también de los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio como país, como sociedad y también, por supuesto, dentro de las empresas, porque Jesús yo creo que ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, si queremos promover el talento senior, no podemos tener un esquema rígido en el que una retribución creciente a lo largo de la carrera laboral pueda emparejarse con un compromiso, con una dedicación, con una productividad que en algún momento empieza a ser decreciente por las razones que les he expuesto y que comparto plenamente, ¿no? Yo creo que el reto que tienen las empresas, que tienen los trabajadores, también es cómo compatibilizar en un momento determinado ese rendimiento, ese talento senior con la propia retribución. Porque si se abre una brecha entre coste salarial y rendimiento, entre productividad del trabajador, es cuando a las empresas no les saldrá rentable mantener a esos trabajadores, ¿no? Yo creo que aquí es donde está la clave, ¿no? Cómo vamos a esquemas no solo de trabajo, como de horarios flexibles o de jornadas flexibles, como se ha expuesto, sino también de retribución flexible, ¿no? Retribución variable que acompañe precisamente esa dedicación flexible, esa productividad que no tiene por qué ser la misma en los distintos momentos de la carrera laboral. No admitiríamos que desde el momento de entrada el salario fuera el mismo independientemente de la edad, porque sabemos que la productividad pues va variando a lo largo de la carrera laboral, pero también, por lo tanto, a partir de esas edades más tardías tenemos que procurar que haya ese enganche de nuevo entre la retribución salarial y la productividad de los trabajadores independientemente de su edad. Si me dejáis 30 segundos solo para añadir solo una cosita. O sea, aparte de la sensibilización, aparte de la información que yo creo que hay que compartir con las empresas y con las instituciones, no solo con las empresas. Yo creo que un poquito de miedo también vendría bien. Hay una estadística que dice que el 80% de la riqueza de Estados Unidos está en manos de la gente que tiene más de 60 años. Si empezamos a ser conscientes de nuestra capacidad de presión y de no solo en términos de consumo, sino también en términos de ahorro, cuidado que a lo mejor hay muchas empresas que empiezan a tomarnos en serio. Nosotros tenemos el dinero y no tenemos por qué permitir que esta situación se mantenga mucho más en el tiempo. Perdón. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos. Voy a devolver la palabra a Reyes, por si quiere cerrar y despedir esta mesa antes de dar la palabra a John para clausurar. Gracias. Dar las gracias a todos, todas las aportaciones han sido muy interesantes, además ha habido muchas preguntas del público, lo cual se agradece enormemente el interés que ha despertado la reunión. Claramente lo que sale de todas vuestras ponencias es que hay que llevar a una flexibilidad, hay que buscar esa flexibilidad y yo creo que es la conclusión más importante. Todos estamos deseando que el talento senior se incorpore al mundo laboral, pero nos hace falta esa flexibilidad por parte de la administración pública y demás organismos que pueden participar en ello para que se pueda conseguir que ese talento senior sea un referente también en España y por supuesto que las personas que quieren trabajar que puedan hacerlo, ¿no? Y es muy interesante saber además que no compite con el talento joven. Así que doy la palabra ya para que cierre esta conferencia y mesa redonda al presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, y agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias.
Bueno, gracias Reyes, gracias a todos por vuestra participación. Yo he asistido los primeros 4 durante los últimos 2 años y esto es el cierre hoy. Como son las 2 en punto, voy a ser muy breve. Decir que estoy de acuerdo con lo que dijo Jesús. Yo tengo 73 años. Tenemos que empujar mucho el gobierno para que haya más incentivos y empujar mucho a la empresa para aprovechar el talento senior, ¿no? Que carreras laborales tengan mayor duración y favorecer la permanencia en el mercado laboral de la gente mayor. Y también ahora mismo que estamos con exigencias de la Unión Europea para reformas estructurales de la economía, es el momento de aprovechar y hacer hincapié a la productividad de los mayores. Y hay fondos de ayuda y se puede hacer incentivos para mantener la gente más años. Obviamente hay que solucionar el tema de la brecha digital y formación continua es necesaria en las empresas españolas porque existe una gran brecha digital en este país. Agradezco a todos los del círculo que han participado en esto y también los de Fundación Transforma España y su presidente Eduardo Serra, que ha juntado con nosotros para hacer estas reuniones y este papel que hemos presentado hoy. Este documento yo creo que es importante y vamos a aprovechar de los seniors por una vez. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hemos tenido más de 100 personas gracias a tener 2 instituciones colaborando en estos eventos.